Bienvenidos una vez más a los estudios que hacemos con el método inductivo versículo por versículo y capítulo por capítulo, y queremos estudiar toda la Biblia. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis, la introducción, y luego vamos a ir todo el capítulo 1, pero vamos a estudiar hoy los primeros versículos en esta serie que hemos denominado El final de los tiempos. Y el título general de este estudio es La bendición de la profecía. Vamos a leer los primeros versículos y dice en el capítulo 1, recuerden que para este estudio yo voy a usar la NTV, que es la nueva traducción viviente. Dice el versículo 1, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios la dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios, dice el versículo 3, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias por este estudio, gracias por este tiempo que vamos a pasar, Señor, escudriñando tu palabra, pero también quiero agradecerte por cada persona que va a escuchar este estudio. Que tu Santo Espíritu redarguya nuestros corazones mientras estudiamos tu palabra, y que tu Santo Espíritu use también mi vida para compartir de tu palabra en este momento. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a las personas que se unen a este estudio. Recuerden que tenemos más de 500 videos con muchos libros de principio a fin, del primer capítulo al último capítulo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y que pueden ser como un recurso para que tú puedas hacer tus devocionales, tus estudios bíblicos, o una ayuda para sermones, para tener ideas. Así que hoy estudiamos capítulo 1 de Apocalipsis, la introducción en los primeros 3 versículos. Esta serie se llama El final de los tiempos, y hoy seguimos con la bendición de la profecía. Así que tengo 10 puntos que son un poco larguitos de la introducción, pero vamos a avanzar. Primeramente, ¿quién escribió el libro de Apocalipsis? Pues fue Juan. El apóstol Juan escribe, y lo pongo así porque muchas personas han cuestionado la autoría de Juan, pero Juan, ya tanto la evidencia interna, externa e histórica lo dicen que es Juan. ¿Cuándo fue escrito? Entre el año 90 al 96 después de Cristo. Recuerden que esta es la última carta acerca de la Biblia, de los 66 libros. ¿A quién fue escrito? Miren, esta carta fue escrito a las 7 iglesias de la provincia romana de Asia. ¿Desde dónde fue escrito? Desde la isla de Patmos, que es una isla en la región griega el día de hoy. ¿Y dónde queda la isla de Patmos y dónde queda Asia Menor, estas iglesias? Imaginemos, nosotros tenemos un mapa y nos ubicamos en Perú, y vamos a ir hasta el norte de África, hasta el Medio Oriente. ¿Ya has visto ese color naranja si estás viendo este estudio? Y llegamos hasta lo que es el norte de África. Vamos a marcar lo que es Jerusalén y lo que es Turquía el día de hoy, que vendría a ser Asia Menor, y al frente está Grecia, y en medio de estos dos queda la isla de Patmos. Estas 7 iglesias era un circuito de iglesias, empezando Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, a las cuales fueron enviadas a estas iglesias, enviada este libro de Apocalipsis. Y Patmos el día de hoy es una isla muy bonita que se puede visitar y hacer turismo. Como les dije, está en la región griega, y ahí fue donde Juan fue llevado, y ahí recibió esta revelación. Pregunta número 5. ¿Qué género de literatura es el libro? Profética, pero a la vez literatura apocalíptica. Y más adelante voy a hablar un poquito más a qué se refiere esta literatura apocalíptica. Sexto, ¿cuál es la idea principal del libro? Mira, es un libro profético, y tengo que mencionarlo así porque esto es lo que vamos a ver, y lo que aclama o reclama o exige el mismo versículo que acabamos de leer. No puede ser simplemente histórico o alegórico, es profético. Eso significa que enseña sobre la historia de la iglesia.
¿Qué más? Que explica el fin de los tiempos y enfatiza el triunfo de Jesucristo. Sin Apocalipsis, nuestra vida y nuestra esperanza de la fe, hermanos, no tendría sentido. Es decir, el final es el triunfo de Jesucristo. Séptima pregunta. ¿Cuál es el énfasis de la carta? Si miramos toda la carta del capítulo 1 al 22, a pesar de las apariencias contrarias, hermanos, Dios está en absoluto control de la historia. Y esto nos hace ver que el pueblo de Dios está destinado a sufrir en el presente, mas la salvación segura de Dios le pertenece. Y el juicio de Dios vendrá sobre los responsables del sufrimiento de la iglesia y al final, en el capítulo 21 y 22, Dios restaurará lo que fue perdido o deformado al principio, donde en Génesis capítulo 1 al 3, la caída del hombre, Dios lo va a restaurar y esto es Apocalipsis. Ahora, octava pregunta. ¿Cuáles son las características particulares? Y ahí sí nos vamos a poner un poco más, pónganse atentos, porque hay muchas características. ¿Por qué? Porque Apocalipsis está escrito en forma apocalíptica, que es una literatura o una forma de escribir que en Latinoamérica no lo tenemos. O sea, ¿por qué? Porque es un tipo de literatura judía que emplea imágenes simbólicas para comunicar esperanza en el triunfo final de Dios a quienes se hallan en medio de la persecución. Recuerden que ya había la persecución de Domiciano, iba a llegar la persecución de Diocleciano. Ahora, tercero, los acontecimientos están ordenados conforme a la literatura apocalíptica y no están en patrones estrictamente cronológicos. O sea, no es que el capítulo 4 sigue 2, 5, 6, 7, no. Y eso lo vamos a ir estudiando. ¿Cómo sería la cronología de estos eventos? ¿Dónde encajan los sellos, las copas, las trompetas, el trono? Todo eso lo vamos a ver a medida que estudiamos el capítulo. Ahora, Apocalipsis, como es esta escritura apocalíptica, contiene más de 500 alusiones al Antiguo Testamento. Y 278 de los 404 versículos en Apocalipsis, que eso vendría a ser como el 70%, hacen alguna referencia al Antiguo Testamento. Es decir, los que conocían el Antiguo Testamento entendían esta literatura. Tanto Zacarías, Daniel, Isaías o Ezequiel podían entenderlo muy bien. Y seguimos con estas particularidades. Por ejemplo, hay otra cosa que tienes que entender. La escritura apocalíptica usa mucho la numerología. Por ejemplo, el número 7, ese número representa la perfección de Dios y la perfección de sus obras o la plenitud de Dios. El número 4, este estudio de la numerología nos habla de la universalidad. O sea, hay un conjunto del mundo habitado, 4 vientos, 4 ángulos de la tierra. Esa es la universalidad. Número 6. Esto es algo esencialmente imperfecto dentro de la Biblia. Por eso el nombre repetitivo de la bestia que se le va a llamar es el 666. El número 12. Representatividad de las tribus del pueblo elegido, 12 tribus, continuidad entre el nuevo pueblo, 12 apóstoles y el antiguo, ¿no? Y hay 12,000 de cada tribu, hay 2 veces 12, o sea, eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Recuerden que estamos haciendo la introducción. Ahora, quiero resaltar que el uso del número 7 en Apocalipsis se repite 52 veces y lo voy a pasar rápidamente para que tú lo puedas tomar puntos. Por ejemplo, hay 7 bienaventuranzas, como estamos viendo. Hay 7 iglesias, hay 7 espíritus, hay 7 candelabros de oro, hay 7 estrellas, hay 7 sellos, hay 7 cuernos y 7 ojos, hay 7 trompetas. Y si tú estás viendo, ahí salen los capítulos y versículos. Si estás escuchando, lo estoy mencionando. Hay 7 truenos, hay 7 señales, hay 7 coronas, hay 7 plagas, hay 7 copas de oro, hay 7 colinas, hay 7 reyes. O sea, todo eso es algo muy interesante de poder entender, ¿no? Este número 7 para el Señor era algo relevante. Por eso la carta está plagada de 7, 7, 7, 7. Y empezaremos pues con las 7 iglesias, ¿no? Entonces, hasta ahora en esta introducción estamos viendo. Y solamente quiero recalcar,
que la mejor forma de entender el Apocalipsis ahora, conforme a lo que hemos visto en la introducción, es conocer los 65 libros de la Biblia. Y si tú dices, pues yo no he leído ninguna parte de la Biblia, bueno, te recomiendo que lo puedas leer. Especialmente los 39 libros del Antiguo Testamento, porque cuando se escribe Apocalipsis, se escribe a judíos que conocían todo el Antiguo Testamento. Y no solamente que conocían el Antiguo Testamento, conocían estas características que para nosotros, números, símbolos, personajes que tienen ojos por todo lado, personajes que parecen monstruos, ¿no? Para nosotros, con 4 caras, con muchas alas, un trono resplandeciente, un ángel que viene, los desastres naturales, los desastres que vamos a ver, las enfermedades, los problemas. No es algo como que está en nuestra literatura, como mencionaba, tanto del occidente como en Latinoamérica. Y siempre me gusta ejemplificar con algunas películas que a veces el día de hoy las conocemos, ¿no? Una de ellas es Narnia. Narnia nos lleva a este mundo así medio diferente, ¿no? Hay animales que hablan, hay animales que caminan de forma diferente, que actúan, que razonan, o sea, es algo parecido. O El Señor de los Anillos, si tú no lo has visto. También hay una perspectiva teísta, ¿no? O sea, Dios, o mejor dicho, representado por el bien. El mal avanza, avanza, avanza y parece, tú has visto la número 1, la número 2, la número 3, ¿no? O sea, ya no hay esperanza, pero sabes, el bien triunfa. Hay una luz al final del túnel, como se dice, y eso es Apocalipsis. Ahora, por lo otro, es que si los primeros lectores entendieron Apocalipsis muy bien, como te digo, porque esa es la escritura apocalíptica. Y si no, yo te recomiendo, lee Daniel, ya tenemos estudios de Daniel. Zacarías, que van a salir pronto, aunque los tengo en audio, pero van a salir en video. Ezequiel e Isaías, léelo. Ahora, Mateo 24, es importante que puedas leer los evangelios cuando Jesús habla. Todo esto es escritura apocalíptica y Marcos 13, o sea, todo esto es importante para poder entender, pero mi deseo es que podamos comprender. Si por primera vez tú estás viendo la Biblia y te interesa el final de los tiempos, bueno, vamos a ir paso a paso. Ahora, ¿cuál es el panorama general de la carta? Empieza con el capítulo 1, versículo 18, donde Jesús dice, yo soy el Alfa. Y de ahí lo podríamos dividir toda la Biblia, o mejor dicho, todo este capítulo, en lo que dice el versículo 19. Le dice a Juan, escribe Juan, lo que has visto. Y la segunda parte es las cosas que suceden ahora. Y la tercera parte de ese versículo, estamos agarrando solamente el versículo 19, es como las que van a suceder. O sea, lo que has visto, ¿sí? Lo que has visto en el pasado, lo que sucede ahora, en el presente, y lo que van a suceder en el futuro. Así se dividiría fácilmente esta carta y terminaría, obviamente, con el capítulo 22, versículo 13, yo soy el alfa y la omega, principio y el fin. Ahora, ¿cómo lo dividimos en capítulos? La primera parte de lo que has visto, o sea, en el pasado, como lo ve esta revelación Juan, es el capítulo 1. Lo que está sucediendo ahora es el mensaje a las 7 iglesias, capítulo 2 y 3. Y lo que va a suceder es del capítulo 4 hasta el versículo 22 en el futuro. Por eso se llama futurista o futuro. Ahora, ¿qué vamos a ver en el capítulo 1? La revelación de Cristo a Juan. Es la primera vez, hermanos, que se va a describir cómo es Jesús. Aunque Isaías lo describe de una forma humana y a veces no muy simpática, ahí se va a ver la divinidad. No se pierdan los estudios que vienen. En el capítulo 2 y el capítulo 3, ¿qué vamos a ver? Las cartas de Cristo a las 7 iglesias. Y vamos a ir iglesia por iglesia. Y del capítulo 4 al capítulo 22, ¿qué vamos a ver? A Cristo como juez, su trono, su divinidad, del capítulo 4 y 5. La tribulación, capítulo 6 al capítulo 18. El regreso de Cristo, capítulo 19. ¿Qué más vamos a ver? El milenio en el capítulo 20 y el capítulo 21 al 22, la condición eterna. La Nueva Jerusalén, la vida eterna, el juicio, el gran trono blanco, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la perspectiva en el capítulo 1 hasta el capítulo 3? Historia. Por eso somos histórico-futuristas, ¿no? Historia. Mira hacia atrás. ¿Y cuál es la perspectiva del capítulo 4 al 22?
acerca de la profecía, o sea, mira hacia adelante, el futuro. ¿Cuál es el estilo? En los primeros 3 capítulos son los mensajes que vamos a ver y estudiar. ¿Y cuál es el estilo del capítulo 4 en adelante hasta el 22? Vamos a ver observaciones y preguntas. Así va a ser y así se está escrita la carta. ¿Cuál es el escenario en el capítulo 1 y el capítulo 3? En la tierra. ¿Y cuál es el escenario del capítulo 4 y el capítulo 22? Varía entre la tierra y el cielo. Juan es llevado al cielo, Juan es traído a la tierra, Juan es al cielo. Eso lo vamos a ir viendo paso a paso. ¿Y cuál es el tema entonces general de esta carta? Haciendo un panorama general, el triunfo futuro de Cristo sobre las fuerzas del mal y su creación de un mundo nuevo para los redimidos. ¿Cuáles serían los versículos claves? Anótalo. Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 1:19, que estamos leyendo arriba, ¿no? Lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá antes. Y el capítulo 22, versículo 12 al 13, donde Jesús habla quién es. Ahora, ¿cómo vemos a Cristo en Apocalipsis? Jesús es el venidero Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores, quien regresará como juez y Rey para dar paso al reino de Dios sobre la tierra. Apocalipsis 19, del 11 al 26, al 20, versículo 6, resaltan esta verdad. Así que hasta ahí ya tenemos el panorama, ya tenemos los primeros puntos, ya sabemos la escritura, ya conocemos todo esto. Mi deseo, como les dije, es estudiar versículo por versículo. Cada vez que nos reunimos en la iglesia, mira, si estás en la ciudad de Arequipa, visítanos, hacemos el mismo estudio. Y si no, pues puedes continuar con el canal de YouTube. Si estás fuera de Arequipa, comparte la palabra del Señor. Mi deseo es estudiar versículo por versículo. Y más que tener una posición respecto a veces que causa división, no pretendo ni pretendemos en Calvary Chapel decir, hoy somos la única iglesia, la correcta, la verdadera. Tenemos una posición escatológica, tenemos una posición basada en nuestros estudios versículo por versículo, porque algunas personas preguntan, hoy tú eres de tal ideología o filosofía o teología, Calvino, Arminio, Lutero, ¿no? John Fox, etcétera. Digo, no, nos gusta estudiar la Biblia, somos bibliocéntricos y cristocéntricos. Ellos han sido muy buenas personas, muy buenos pastores, muy buenos teólogos, muy buenos maestros, pero, sabes, desde Latinoamérica queremos estudiar la Biblia versículo por versículo. Ellos están en el occidente, ellos empezaron la reforma, muy bien, Latinoamérica tiene más de 100 años, más ya haciendo teología, ¿no? Entonces, dejemos que la palabra del Señor nos hable y no caigamos, ¿no? A veces en mantenerse una posición tan dura y rígida que a veces contradice a la Biblia. Obviamente, como te digo, respeto mucho las posiciones bíblicas o teológicas que hay respecto de mis otros hermanos en otras iglesias, pero esto es lo que veo y lo que vemos y en base, como te digo, años de estudio de la Biblia y día a día. Pero este panorama general nos ayuda, entonces ya sabemos lo que viene. Ahora, otra pregunta, la 10ª y la última. Entonces, ¿cuáles son las interpretaciones más populares sobre Apocalipsis? Miren, existen 4 más populares y una bien rara. Uno son los preteristas. ¿Y quiénes son estos preteristas? Ellos interpretan el libro en términos de lo que estaba sucediendo en el primer siglo, es decir, la época romana, la época de la iglesia, alegando que la mayoría de los acontecimientos ya se han llevado a cabo. ¿Okay? O sea, no es para el futuro, ya pasó, ni para la historia. En cambio viene la segunda escuela o la segundo grupo de interpretación o perspectiva, los historicistas. ¿Y quiénes son ellos? Ellos lo toman como una descripción de la larga cadena de sucesos históricos. Desde el primer siglo, es decir, siglo I, hasta la venida de Cristo, si viene el 2000 ahora, o 2000 tantos, o sea, sigue sucediendo, lo cual marcará el final de la historia con el último capítulo. Y otro, los futuristas. ¿Y quiénes son los futuristas? Que colocan los hechos del libro, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, para el final de los tiempos. Y ahí es donde nosotros encajamos como Calvary Chapel. Ahora, hay otra escuela o perspectiva de interpretación, son los idealistas. Ellos lo ven como cuadros simbólicos, ojo, no literales, simbólicos, de principios o verdades eternas, entre las cuales se halla la victoria del bien sobre el mal, y a veces caen a fantasías o alegorías ellos. Y lo último, como decía, son los eclécticos que cambian y combinan. Todas las anteriores al final no les hacemos caso mucho a ellos.
¿Cómo se describe entonces en el desarrollo de la iglesia, que ya hemos hecho el panorama general, con la perspectiva de interpretación preterista, parcial y variantes? Ellos ven, o sea, la carta que hemos visto, capítulo 1 al 3, que hablamos de la carta de las iglesias, ellos ven que el capítulo 4 al 11, los sellos, las trompetas, los dos testigos. ¿Qué más? El capítulo 12 al 19, la mujer, el dragón, las bestias, las copas, la gran ramera y el Armagedón. Y entonces, el milenio que va a suceder del capítulo 20 al 1 al 6 que menciona la carta, y el capítulo 27, 22:5, el dragón es destruido, la resurrección de los muertos, el juicio del gran trono blanco, y todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cómo lo ven ellos, estos capítulos? Ellos dicen, esas iglesias son las iglesias del siglo I, ya sucedió. Los sellos, el capítulo 4, eso es la caída de Jerusalén en el año 70, ya vino. Ya vino el juicio de Dios, las trompetas, los dos testigos ya aparecieron. Estamos hablando de los preteristas, para que podamos entenderlo mejor. Y el capítulo 12 al 19, eso habla de la caída de Roma del siglo IV. Recuerden que el Imperio Romano hasta allí duró. Y lo que dice del milenio, esas son iglesias de la época patrística, de la Edad Media, de la Reforma y de la actualidad. O sea, eso ya pasó. Y los capítulos finales, eso sucederá en la segunda venida, la resurrección general, el juicio final de los cielos nuevos y la tierra nueva. Así lo ven, como algo que ya pasó, y cuando venga, sucederá el capítulo 20, 22, cuando venga nuestro Señor. Así son las referencias históricas y acontecimientos. ¿Y cuál es la perspectiva histórica, como ya les he explicado, para que podamos entender? Si tenemos otra vez, ¿no?, casi muy parecido los cuadros, excepción que el capítulo 4 al 19 lo juntan, ¿cómo lo ven ellos? Por ejemplo, la carta a las 7 iglesias, ellos dicen, sí, son iglesias del siglo I. Pero del capítulo 4 al capítulo 19 son iglesias de la época patrística, es decir, de los padres de la iglesia, de la Edad Media, de la Reforma y de la actualidad. Para ellos, el milenio es lo que estamos viviendo. O sea, no hay un milenio literal que va a venir, ¿no? Y la segunda venida, la resurrección general, el juicio final, eso es al final, capítulo 20, versículo 7 al 22:5. Eso sucederá así, al final de los tiempos. ¿Ok? Esa es la perspectiva de la interpretación historicista. ¿Cuál es la perspectiva futurista, el premilenialismo histórico? El premilenialismo lo divide del capítulo 1 al 3, capítulo 4 al 19, como el otro, capítulo 21 al 6, el milenio, y el capítulo 27, cuando aparece el dragón, la bestia, el juicio y todo. O sea, ¿qué sucede? Del capítulo 1 al 3 son las primeras iglesias del siglo I, y estamos de acuerdo. ¿Qué más? Vemos que la iglesia y la época patrística de la Edad Media, de la Reforma, Lutero, y de la actualidad, se ven desde el capítulo 4, son el mensaje son de las 7 iglesias, ¿no? O sea, del capítulo 1 al capítulo 3. Pero el capítulo 4 al capítulo 19 es la tribulación, por eso estoy poniendo esas flechitas, y Jesús viene la segunda venida, la resurrección de los creyentes, el Armagedón, y luego, ¿qué sucede? El milenio, donde Cristo reina durante 1000 años sobre la tierra. Y el capítulo 20 al capítulo 22 sucede la resurrección general, el juicio final, el cielo nuevo y la tierra nueva. Esto se llama interpretación futurista, premilenialismo histórico. Ahora, ¿qué es lo que cree Calvary Chapel? Nosotros somos futuristas, premilenialismo dispensacional. Ustedes dicen, y la palabra dispensacional a algunos les causa extrañez. ¿Pero por qué? Porque mire, si nosotros miramos casi lo muy parecido al premilenialismo histórico, está bien si eres histórico, como te digo, son posiciones teológicas. Capítulo 1 al 3, ¿qué es lo que vemos? Que son las iglesias del siglo I, pero sabes, también son las iglesias de la época patrística, de la Edad Media, de la edad de la Reforma y de la actualidad. Y vamos a ir viendo en esas 7 iglesias cómo la historia encaja con cada característica de las iglesias cuando estudiemos. Pero los sellos, las trompetas, los dos testigos, todo eso pasa después. ¿Después de qué? Del arrebatamiento. Hay un arrebatamiento antes de que aparezcan los sellos, las trompetas, los dos testigos, la mujer, el dragón, las bestias, las copas, la gran ramera y el Armagedón. ¿Y cómo se le llama ese tiempo? La tribulación o la gran tribulación.
Terminando la gran tribulación, viene la segunda venida de nuestro Señor, es la resurrección de los creyentes y el Armagedón. Y después sucede el capítulo 20, que vendría a ser el milenio, después de la segunda venida de nuestro Señor, donde Él va a reinar durante 1000 años sobre la tierra. Y los últimos capítulos 20 y 22 habla de la resurrección general, los impíos a la condenación eterna, el juicio final, el cielo nuevo y la tierra nueva. Por eso lo he puesto en otro color. O sea, esto es nuestra posición escatológica. ¿Y cómo ven los idealistas? Miren, los idealistas, ellos lo ven del capítulo 1 al 3, las 7 iglesias, 4 al 19, los sellos, las trompetas, los 2 testigos, las bestias, el milenio, el dragón, todo para ellos, como les dije, es como alegoría, ¿no? Son iglesias del siglo I y del capítulo 4 hasta el versículo 19 son la época de la iglesia patrística, de la Edad Media, la Reforma, la actualidad, no se sabe. Bueno, ya pasó. ¿Y qué es? El último es cuando sucede la segunda venida del Señor. Así lo ven, simplemente de esta forma los idealistas. Así que ya conocen nuestra posición respecto a todo el panorama, cómo vemos y cómo vamos a dividir los libros, los capítulos para poder estudiar. Así que haciendo esta introducción, ahora ya entramos a lo que vendría a ser nuestro bosquejo. Pero antes de ir y todas estas posiciones, hay una advertencia que tienes que conocer. Capítulo 22, versículo 18 al 19. ¿Qué dice la advertencia? Yo declaro, ya estamos hablando al final del libro, solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escrita en este libro. Si alguien agrega, y lo he remarcado, si alguien agrega a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Así que no hay que añadirle más cosas. ¿Qué más? Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, está hablando de Apocalipsis y no de toda la Biblia, de Apocalipsis, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Así que seamos respetuosos y dejemos que la palabra de Dios nos hable. Entonces, haciendo esa advertencia, entramos al bosquejo de este capítulo 1. Es una visión detallada de Jesús. Versículo 1 al 3, vamos a ver el prólogo de la visión. Versículo 4 al 8, receptores de la visión. Y de versículo 9 al 20, descripción y detalles de la visión. ¿Qué vamos a estudiar ahora? Por el tiempo, solo 3 versículos, ¿ok? Del 1 al 3. Y vamos a ver. Versículo 1. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben de suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan. Así que ya tenemos la advertencia, ya tenemos nuestro bosquejo del capítulo 1 y estos 3 versículos tienen mucha riqueza para entender todo el libro, porque lo primero que menciona esta carta escrita por Juan de forma, como les dije, para mí la historia que vemos, las iglesias del siglo I, la época patrística, todo del capítulo 1 al capítulo 3, la reforma y todo, va a venir lo que es del capítulo 4 en adelante, lo que Dios quiere revelar, lo que Dios quiere mostrar en el futuro. Porque, ¿sabes? Este versículo tiene varias palabras muy interesantes. La primera que dice es una revelación de Jesucristo. Y eso es una gran afirmación. O sea, hermanos, la palabra en el griego para revelación es del griego apocalipsis, de la cual procede el título de este libro, Apocalipsis. Y esta palabra significa revelar, o quitar el velo, o descubrir. Pero hay otra palabra en el griego que se usa, apócrifa. ¿Y sabes qué significa eso? Algo escondido. Algo escondido. O sea, ¿no? ¿Cómo puede? No es una apócrifa. O sea, no es algo para que esté escondido. Porque muchas personas dicen, yo tengo miedo de estudiar Apocalipsis, no quiero estudiar Apocalipsis, no me gusta. Pues, ¿sabes qué? No, al contrario, es para que tú puedas conocer. Ha sido revelado, ha sido quitado el velo para que puedas entender quién es Jesús. O sea, lo primero es la revelación de Jesucristo. No está hablando, ¿sabes qué?
yo quiero ver Apocalipsis porque quiero ver dragones, bestias, animales, no sé, cómo mueren los peces o el desastre. Hermanos, lo primero que tienes que entender y recordar, el libro de Apocalipsis no se enfoca en dragones, bestias, caballos o trompetas. El libro de Apocalipsis es una revelación de la divinidad de Jesucristo, nuestro Salvador, ¿no? Entonces, como les mencionaba hace un momento, primera vez que vamos a ver una descripción completa de Jesucristo. ¿Cómo es Jesús? Y yo te puedo dar un anticipo, o si quieres leerlo el capítulo. ¿Sabes? Jesús no tiene el cabello negro. ¿Qué? Sí, tiene su cabello blanco, blanco, blanco. Sus ojos no son negros, ni azules, ni marrones, ni verdes, como los cuadros los pintan. No, son como llamas de fuego. O sea, es la primera vez, hermano, que nos van a revelar un poco de la esencia de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen, yo lo veré, ¿no? Jesús, ¿cómo será? ¿Como el de la película del cuadro? No, será como el que lo vas a ver en Apocalipsis, hermano. Ahora, lo siguiente de este versículo que dice es que Dios le dio para mostrar a sus siervos esa revelación a Juan. Y la palabra siervos en el griego y en la Biblia siempre es doulos. ¿Y qué significa? Que son esclavos, esclavos por amor. Pablo también se hacía llamar, recuerdan, doulos en todas sus cartas, en la gran mayoría, que significa un siervo. Y no se menciona como portóstates, que significaría líder, ¿no? Un líder, un jefe. O sea, nadie que es jefe va a estar con el Señor. Por eso es triste a veces cuando hoy día, bajo algunas comunidades o iglesias o denominaciones, ¿no? Piensan que el líder, el que debería ser siervo, el pastor, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Es el jefe, ¿no? Es el mandamás, es el autoritario, es el dictador. La Biblia no habla de esta perspectiva de liderazgo. Jesús no fue un dictador, un autoritario. Jesús fue un siervo, pero sí tenía autoridad. Tampoco no es un siervo sin autoridad. Es un siervo como Pablo tenía autoridad, pero siervo de Jesucristo. Y servía a sus hermanos. Como Jesús, que dejó su gloria, sirvió a sus discípulos de forma práctica, pero fue Dios. Nunca dejó de ser Dios. Esa idea y esa combinación es importante que podamos entender y nos gusta así tener esta perspectiva en Calvary Chapel. Siempre en nuestra filosofía decimos, el que no sirve, no sirve para el ministerio. Y más, sirve a las personas en el ministerio, no te sirvas de las personas que están en el ministerio. O sea, esa es nuestra filosofía y esto, si tú eres un siervo, si tú eres un servidor, si tú estás aquí escuchando esta enseñanza y eres siervo, esto es para ti. Para ti, dice, ha sido Dios le dio para mostrar a sus siervos. Y lo otro que dice este versículo son los acontecimientos, ojo, que deben suceder pronto. Y cuando hay esta palabra pronto, ¿esto qué significa? Por eso hay esas interpretaciones. ¿Ya? No, no es ya. Porque esta palabra pronto proviene de la antigua frase griega en tacher, en tachei, que significa algo que sucederá rápido o repentino, o sea, de golpe. Que esto indica rapidez de ejecución después de que el inicio tenga lugar. O sea, la idea no es que el evento puede ocurrir pronto, o sea, ya, rápido, sino que cuando suceda será inesperado. O sea, pronto no es cerca, sino pronto es que cuando suceda, sucederá rápido. ¿Cuándo sucederá? 7 años. Rapidísimo que venga. O sea, también se puede traducir de repente o rápidamente, sin demora. Y eso es, por eso es que hay muchas personas que estamos hablando en estas perspectivas de interpretación que decían pronto, ¿esto qué significa? Se escribió en 95, 96 o 90, 96. Entonces esto está sucediendo ya, este es el Imperio Romano. Porque en el contexto cultural, ¿sabes? O histórico, Roma era el que gobernaba y Diocleciano inició la primera persecución. Pero es curioso que cuando escribe Juan no había una persecución, pero se aproximaba una persecución. ¿Entienden la diferencia? La de Diocleciano, pero años posteriores. Y cuando se escribe Apocalipsis, el culto al emperador era quizás el motivo de más persecución. ¿Qué significaba eso? No solamente es que el emperador se hacía considerar Dios
Y él era el Curios, el Señor, y tenían que llamarlo Curios, pero los cristianos decían, no, Jesús es mi Señor. Y esto era un motivo de antagonismo, de problemas, y es más, el judaísmo, los judíos, fueron los que persiguieron a la misma iglesia cristiana. Cuando un judío se hacía cristiano, a veces podía entrar a la sinagoga o a veces compartir con sus hermanos, pero ellos pusieron en ese tiempo una cláusula. Esto lo habla la escuela de Jamnia, los judíos de Jamnia. Ellos dicen que se puso una norma que si vas a entrar a la sinagoga o una reunión judía, lo primero que tenías que hacer es maldecir a Jesucristo. Entonces, si no maldecías a Jesucristo, no entrabas. Y si tú decías, pero Cristo es mi Señor, ¿cómo lo voy a maldecir? Ah, entonces eres traicionero. Y ahí empezaba la persecución. Eso, pero no era una persecución severa. Por eso tenemos que entender que cuando iba a suceder no significaba pronto ya es el Imperio Romano, el antagonismo, y es más, ya no había templo en ese tiempo, cuando se escribe, el templo fue destruido el año 70, hubo más bien la dispersión. Y todo eso sucederá pronto, en estos 7 años, o sea, lo primero que aparece pronto son 4 caballos, muerte, hambre, destrucción. Miren, 7 sellos. 7 trompetas, 7 copas de la ira, aparecen 2 bestias, aparece el anticristo, aparecen los testigos, todo eso aparece pronto. Y el texto en este versículo dice que él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan. Juan está en este tipo de isla cárcel como el frontón, y en esa edad que fue llevado por el Imperio Romano porque no podía morir de forma natural, él recibe la visita de un ángel. Quisieron matarlo con aceite hirviendo, dice fuentes externas, pero no pudieron, y él fue desterrado a esta cárcel como una isla, como en Estados Unidos también hay islas, o en muchos países. Y ahí él recibió. Y la diferencia es que cuando Pedro dice que ninguna profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo, y esta palabra inspirados significa sopló Dios al oído de Pedro, de Pablo, de Juan, en este caso de sus cartas, y escribieron de acuerdo al problema que existía en esa carta. Dijeron, esto debe de ir, esto debo de poner, y eso Dios usó la figura literaria, epístolas, poesía, forma narrativa, todo esto. Pero en este caso lo hace diferente porque es profecía en el sentido de que un ángel le habla a Juan. Un ángel se le presenta en esta isla, en esta prisión, y el texto dice en el versículo 2, ¿quién? Quien relató con fidelidad, o sea, Juan relató todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Te imaginas a Juan ahora escribiendo y detallando todo esto? Pongámonos en los zapatos de Juan, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo es esto? Ve no sé, una criatura, una especie de ser, ¿no? Que tiene cuernos, 7, cola de dragón, cuerpo, o sea, ¿cómo lo describe? Una bestia. Hubo otra persona en la Biblia que fue llevado al tercer cielo, y estamos hablando de Pablo, y Pablo dice, yo vi o escuché cosas indescriptibles. ¿Cómo podría describirlo? Y no se atrevió a describir. En cambio, Juan escribió todo lo que vio. Mira, viene fuego cae del cielo, lluvia de fuego. Tú dices, ¿pero cómo va a llover fuego? Pero hoy día sabemos son meteoritos, ¿no? Y cada cosa que podía hacerlo, algunos dicen, esos 7 cuernos no son armas, son drones, son tanques. O sea, hermanos, el libro de Apocalipsis no está puesto para que tú puedas hacer muchas especulaciones o llegar y decir, esto se refiere Juan. Algunos decían que la bestia era una computadora grande, enorme edificio, pero hoy día las computadoras son más chiquititas, más pequeñitas, porque llegaron y decidieron darle un concepto a las palabras de Juan. No está para adivinar, no es algo apócrifo, recuerda, no es oculto, está claro y podamos escuchar a Dios. Y es más, dice el versículo 3, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Y esto es importante. Por eso estamos haciendo este estudio. ¿Por qué? Porque hay bendición al leer Apocalipsis.
Hay bendición al enseñar Apocalipsis. Y hay bendición al obedecer lo que dice acá. Porque muchas personas dicen, no, yo tengo miedo, no quiero escuchar, no entiendo nada. Por eso, si no entiendes, vamos a ir versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y más que tener una posición teológica firme, mira, como Calvary Chapel, como movimiento de Calvary, sí tenemos una posición. Pero no decimos, hoy somos los mejores, los únicos, es la correcta. Al final, hermanos, la Biblia tiene la verdad y queremos resaltar la verdad de la Biblia, pero hay bendición. O sea, ¿sabes qué es lo que dice el texto? Que Dios bendice al pastor que enseña el Apocalipsis. Amén, esto sería para mí. Pero también Dios bendice a la congregación que lo escucha. Pero sobre todo, Dios bendice a los que obedecen lo que dice. Así que esta es una de las primeras 7 bendiciones que hay. Otros están en el capítulo 14, versículo 13. La tercera está en el capítulo 16, versículo 15. La cuarta está en el capítulo 19, versículo 9. La quinta está en el capítulo 20, versículo 6. La sexta en el capítulo 22, 7. Y la séptima en el capítulo 22, versículo 14. Así que si tú estás viendo este estudio, toma foto de la pantalla. Si estás escuchando, bueno, simplemente cuando tengas tiempo, léelos. Pero hay 7 bendiciones. ¿Se acuerdan que el número 7 era un número especial? Y ojo, lo último de este versículo para terminar dice, porque el tiempo está cerca. Y esta es la palabra en el griego que no significa cromos, porque cromos es el término común para tiempo de reloj. Es decir, ¿qué tiempo es ahora? Mira, son tal hora. No, ese es el griego que usa la palabra kairos, tiempo, que se refiere a una época, y por eso lo he remarcado, época determinada, era fija o temporada. ¿Y cuándo usamos eso? Cuando decimos en una frase, en mis tiempos no era así. ¿Qué significa? En mi época, no el tiempo como el reloj. Y esta época fija fue descrita por Daniel 9, 24 al 27. ¿Quieres saber qué es esto? Léelo, hermano. Más adelante lo vamos a estudiar. Ahora, muchas personas han cuestionado estos eventos futuros y en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 3-4 dice, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Créanme, pastores se han levantado, hombres se han burlado y hay diferentes posturas sobre el fin de los tiempos. Pero Jesús dijo en Mateo 24, 36, 39, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, hermanos. O sea, ese tiempo. No saben, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Y cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Eso sí nos da pistas. ¿Cómo serán los días de Noé? Versículo 38. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos. Como el día de hoy, ¿no? Comen, fiesta, hasta se quieren casar personas del mismo sexo. ¿Qué dice el versículo 38? Hasta el momento en que Noé entró en su barco. 39. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces esto es importante entenderlo. Muchos se burlan, muchos se ríen, muchos se mofan, muchos no tienen la postura correcta, no entienden que eso va a suceder y va a suceder pronto. ¿Cuánto tiempo? 7 años. Por eso, mira, quiero mostrarte un diagrama de lo que vamos a estudiar en el futuro. Porque de los capítulos 1 al 3, como si estás viendo esto es una flechita, vamos a hablar las 7 iglesias y lo que vio Juan. Desde el capítulo 4 al 19, en el cielo sucede el tribunal de Cristo, las bodas de Cordero. Primero es el rapto, el arrebatamiento. Y como te mencioné, aparecen los caballos, los 7 sellos, las trompetas, las copas de la ira. Sucede eso en la tierra. Luego viene la segunda venida del Señor, el milenio. Y eso lo vamos a ver del capítulo 20 al 22. Y vienen cielos nuevos y tierra nueva. Así que no te pierdas de esto. Esto es la postura que tenemos en el movimiento de Calvary Chapel. Pero hay muchas posturas escatológicas y yo respeto honestamente. Y vamos a hacer un pequeño, mira, rápido, este diagrama para que puedas entender la diferencia. Lo primero es lo que cree Calvary Chapel, que es la era de la iglesia que estamos viendo, puede ser 2020, 30, 40, 50, como hemos visto, nadie sabe la hora.
¿Y qué sucede? En el arrebatamiento Jesús viene por su iglesia y luego viene una tribulación que ya hemos visto por 7 años donde va a suceder todo lo que hemos visto. Terminando la gran tribulación, viene la segunda venida del Señor Jesucristo con su iglesia. Luego sucede el milenio y luego viene el juicio final. Y esto se llama la posición escatológica o teológica pretribulacional y premilenial. Pero hay otra postura, que es la era de la iglesia, estamos viviendo la era de la iglesia, y la iglesia va a pasar la tribulación, o sea, la tribulación va a ser con la iglesia, y cuando termine la tribulación, ¿sabes? Cristo viene por segunda vez, y después viene el milenio, y después viene el juicio final al terminar el milenio. ¿Cómo se llama esta posición? Post-tribulacional y premilenial. Hay otra postura que surge también, especialmente de los reformadores, que estamos viviendo la era de la iglesia y, ¿sabes? No hay tribulación como una gran tribulación, sino que son simplemente las guerras, los conflictos. Y sí, vamos a vivir un milenio y después del milenio, o estamos viviendo el milenio, va a venir la segunda venida de Cristo y él viene el juicio final. Y ellos creen que la iglesia va a ser los encargados de instituir el reino de Dios, donde reine la justicia, la paz y el amor, y va a hacer que la tierra mejore. Y a esto se le llama postmilenialismo. Ellos creen que la iglesia es responsable de que este mundo esté en mejores condiciones hasta que Cristo venga. La cuarta posición es que estamos en la era de la iglesia y el milenio, no hay milenio, o sea, no hay un milenio literal, es milenio simbólico. Y en lo cual, después de esto, Jesús va a venir y viene el juicio final. Y eso se le llama amilenialismo. Así que estas posturas son las más populares, hay otras más, pero estas son las más populares. Y es interesante que los reformadores tenían las últimas posturas, amilenialismo y postmilenialismo. Por ejemplo, voy a mencionar a dos. Martín Lutero quería sacar Apocalipsis del canon, de los 66 libros. Recuerda que en el concilio de Cartago, el año 376, Apocalipsis ya fue instituido como palabra de Dios, y eso es otro estudio del canon, ¿no? Pero ya es palabra de Dios, pero él no lo consideró palabra de Dios. Él decía, no puedo entender, no quiero saber. Y hay muchos cristianos así, no quiero saber, no quiero entender, no sé Apocalipsis, no. Pero miren, todos coinciden, Cristo viene. Bueno, Juan Calvino tampoco tiene un comentario, tiene muchos comentarios de muchos libros de la Biblia, pero no de Apocalipsis. También decía, no debería estar Apocalipsis ahí. O sea, hay muchas personas que tienen un tipo le ponen una cruz a Apocalipsis, ¿no? Pero, ¿sabes? Hay bendición al leer, hay bendición al escuchar, hay bendición al enseñar, hay bendición al poner en práctica o quizás obedecer. Y ahora, regresando al cuadro, entonces, ¿cuál es la posición de Calvary Chapel? Miren, la posición es esta que le estoy marcando y le he puesto su sello ahí. ¿Qué somos? Pretribulacional y premilenial. Si nos preguntan y te preguntan, esa es nuestra posición, porque tenemos que tener una posición escatológica. Cristo viene pronto, hermanos. Y todos coinciden. La segunda venida va a venir y va a haber señales en el cielo y en la tierra. Debemos estar preparados. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Número 2, somos sus siervos si hacemos lo que Él dice y no lo que nosotros queremos. Somos siervos, así, hermanos, y debemos estar sirviendo. Y número 3, serás bendecido por Dios al escuchar el estudio de este libro y más bendecido si obedeces lo que dice. Y número 4, el tiempo está cerca. Y el tiempo de servir es tiempo de servir en la misión de Dios y santificarnos para que cuando llegue ese día nos encuentre preparados. Acabas de ver y acabamos de escuchar, Cristo viene pronto. Y Jesús, cuando habla, dice de estar preparados, hablando de estas parábolas de los siervos, 3 siervos en Mateo, habla antes de eso de las 10 vírgenes insensatas o señoritas. 5 de ellas no estaban preparadas. ¿Cómo estoy preparado? ¿Sabes? Sirve, sé un servidor.
Involúcrate en tu iglesia local, sirve en la misión de Dios, cumple la misión de Dios. Haz algo, hermano. ¿Y qué más? Santificarnos, apártate del pecado, toma las decisiones correctas para vivir una vida que dé la gloria y honra al Señor. El pecado, hermano, te aleja de Dios, rompe tu relación con Dios. Restáurate, vuelve al Señor, humíllate, pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados y que cuando Él venga, nadie sabe el día ni la hora, te encuentre preparado. Si no, serás parte de esa parábola que el mismo Señor dijo que cuando el Señor venga, cuando el novio venga, no estarán preparados. ¿Por qué no oramos y terminamos? Señor, muchísimas gracias por tu palabra, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias también, Señor, porque todo este libro no está para hacer especulaciones o poner fechas límites o para conocer las historias más alocadas o distorsionadas o tergiversar tu palabra, sino está expuesto este libro para entender quién eres tú, para entender por fin cómo es tu gloria, cómo es tu majestad. Al final de los tiempos, tú reinas, tú vences. Señor, debemos estar preparados. Y es mi oración, Señor, que cada día tú me encuentres sirviendo en tu misión, enseñando tu palabra, evangelizando a las personas que necesitan escuchar tu palabra, predicando, sirviendo con los niños, familias, jóvenes, pero también santificándome, que viva en pureza, que viva alejado del pecado, que no sea seducido cuando el pecado, ya sea por las redes sociales o por cualquier situación, quieran venir y molestar mi santidad, mi pureza. Ayúdame a tomar las decisiones correctas y darte la gloria y la honra a ti con mi vida, Señor. Y mi oración es por cada persona que está escuchando esta enseñanza, Señor, que vuelvan a ti si se han alejado, que regresen a ti, que si tú vienes hoy, estamos preparados, nos vamos contigo, vamos a estar contigo. Señor, habla a su corazón de forma directa y que ellas o ellos que están escuchando esta enseñanza, que no están haciendo nada en su iglesia local, tomen la decisión el día de hoy para servir, para ser útiles en tu obra. Muchísimas gracias por todo, Padre. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. El mensaje ha sido de bendición. No te olvides ponerle un like, comparte con las personas que consideras que deben escuchar esta enseñanza. Y miren, tenemos mucho por estudiar, así que no te pierdas el próximo estudio.